Hola compañera, compañeros, ¿cómo están? Esperamos que todos bien, con ánimo, con fuerza, con energía. Una vez más nos estamos encontrando para conversar sobre el estado de las luchas y el futuro de las luchas de nuestros pueblos. En esta ocasión, nuestro invitado, nuestro tema, será Bolivia. Nuestro invitado, quien ha gentilmente aceptado compartir con nosotros, es Manuel Morales Álvarez. Él es investigador, escritor, ha escrito libros sobre la realidad boliviana, es defensor de los derechos humanos y del medio ambiente, es ex ejecutivo, miembro del ejecutivo de la CONADE, es analista y generador de opinión. Publica columnas de opinión en Medérbol, Brújula Digital y EJUTV sobre política, economía, política alimentaria. Es un dirigente político y un activista social. Manuel, compañero, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por el espacio. La verdad es que hablar sobre Bolivia y hablar con profundidad, que espero logre alcanzarlo, es muy importante porque estamos viendo un proceso muy rico, muy inédito, pero también muy contradictorio, ¿no? La realidad es demasiado contradictoria y es muy dinámica la situación en el país, así que empezaremos haciéndome algunas preguntas y en base a eso voy a desarrollar todo lo que conocemos como parte de nuestra experiencia, nuestra praxis, ¿no? Perfecto, muchas gracias Manuel y gracias de nuevo por darte este espacio, ¿ah? Porque nos parece que es súper importante. Bolivia, un pueblo hermano, un pueblo que tiene tradición de lucha, nos hace falta recordarla acá, pero ha sido importante para todos los pueblos de Sudamérica y los pueblos del mundo, ¿ah? La gesta del Che en Bolivia sin duda está en la memoria histórica de muchos, de muchas, y algo, por tanto, en los más recónditos rincones de la tierra se conoce de Bolivia y hay identidad con esta lucha. También en los últimos años ha generado mucho la atención, pero con todo eso quizás los detalles o incluso los gruesos de la historia política reciente de Bolivia y la lucha de clase en Bolivia no están conocidas. Yo quisiera empezar de esta forma, preguntándote que si nos pusiera hacer un breve resumen de la historia contemporánea, de la historia de este tiempo de Bolivia y sus luchas, por favor. Sí, tal vez el punto más importante sería el año 2005, cuando es electo Evo Morales y se abre un proceso de cambio. Ellos le denominaron una revolución democrática y cultural. Fue un 54% de la población que votó, algo inédito porque anteriormente estuvimos viviendo los gobiernos neoliberales. Los gobiernos neoliberales se basaban en una democracia pactada, donde los distintos partidos políticos sacaban una votación muy baja y en ese momento la constitución vigente permitía que se elija en el Parlamento al presidente a través de negociaciones. Entonces, esto fue fuertemente criticado porque partidos que obtenían una votación del 18%, el 20%, a través de alianzas en el Parlamento lograban imponer un presidente. Entonces, durante el periodo liberal que empieza en 1985 hasta el 2005, hubo un agotamiento de esa forma de encarar la vida democrática y llega Evo Morales con muchas expectativas. Es importante señalar que el proyecto del MAS logra un apoyo sustancial y promete hacer un cambio profundo. Y el año 2006 empieza a haber algunos problemas. ¿A qué me refiero, no? En mayo, Evo Morales anuncia la nacionalización del petróleo y del gas en Bolivia, pero ya en Bolivia había habido varias experiencias de nacionalización. No solamente después del 52 de la minería, sino en 1969 hubo la nacionalización de la Gulf Oil Company, que era una empresa petrolera, y ya Bolivia había vivido lo que era una nacionalización durante el gobierno de Obando, el general Obando, un militar, que estaba luchando contra las guerrillas de Teoponte, del ELN en Teoponte. Pero pese a ser un gobierno militar, da un paso de nacionalización. Entonces, las nacionalizaciones en Bolivia, las hechas por también el MNR en 1952, no necesariamente marcan un rasgo izquierdista, sino que las nacionalizaciones se han hecho
pero respetando algunas reglas que son importantes mencionarlas. En primer lugar, han sido nacionalizaciones sin expropiación, sino se ha pagado un monto económico por un resarcimiento a los propietarios. Entonces, eso ya más o menos a ustedes les va a dar un parámetro. Y el año 2006 se da la nacionalización del petróleo en Bolivia. Ahí ya empieza a haber algunos problemas, ¿no? Porque algunos sectores empiezan a decir que no es una expropiación, sino es una nacionalización. Y alguien puede discutirme y decirme en qué parte del mundo se ha expropiado sin haber pagado algo a los propietarios, ¿no? Es un tema de debate. Y al mismo tiempo convocan a la Asamblea Constituyente y ahí es donde empieza a haber ya algunos problemas también a continuación, porque la población pedía que no sea una Asamblea Constituyente con delegados de partidos políticos, era un cadáver, todo lo anterior, todas las expresiones del periodo neoliberal eran cadáveres políticos, sino que la gente pedía que sea una Asamblea Constituyente por sectores sociales porque había una emergencia muy fuerte de las subvenciones sociales. Entonces la gente pensaba que Evo nos iba a llevar a una asamblea constituyente con una participación de trabajadores, de campesinos, de intelectuales, y no fue así. Sacaron una de las convocatorias más, podríamos decir, observadas, pero más ineficientes, porque la convocatoria era para partidos políticos y señalaban que en cada circunscripción debería elegirse 3 delegados a la Asamblea Constituyente y se planteaba que todo se iba a aprobar por 2 tercios. Es decir, el MAS tenía la idea de que iba a ganar en dos delegados a la Asamblea Constituyente en todas las circunscripciones y que el uno restante iba a ser de la oposición supuestamente. Pero ese cálculo no tiene pues asidero político real, porque no puedes pensar en que vas a ganar en el 100% de las circunscripciones con 2 delegados. Entonces, en algunos lugares el MAS sacó un delegado y 2 delegados eran de la oposición o eran de otras fracciones. Y esto es importante mencionarlo porque a la Asamblea Constituyente llegó un abanico de fuerzas políticas. El MAS era la principal, que no tenía los 2 tercios. De entrada ya estaba inviabilizada la posibilidad de aprobar una constitución por 2 tercios. Llegaron varias expresiones de la derecha que estaban otra vez rearticulándose y llegaron varias organizaciones de izquierda, entre ellas Patria Insurgente, de la cual yo soy miembro, y que hicimos una labor interesante en la Asamblea Constituyente porque teníamos el control de la primera comisión que se llamaba Visión de País y evitamos que se apruebe un informe por minoría de parte de la oposición, que era Podemos, con lo cual se hubiera generado al final de la Asamblea Constituyente 2 constituciones. O sea, ese fue el peligro que amenazó toda la Asamblea Constituyente. Una constitución por mayoría y una constitución por minoría. Entonces, el MAS tenía la constitución por mayoría que se iba a aprobar, pero la oposición estaba a punto de articular una constitución por minoría, con lo cual iba a fraccionar al país en dos. Durante la Asamblea Constituyente se articuló la llamada media luna y se disputaba en Sucre, que era la sede de la Asamblea Constituyente, la sede de la capital del país. Es decir, había un sector conservador que decía que la capital no debe ser La Paz, sino Sucre. Con eso lograron una movilización conservadora muy importante. Entonces, Patria Insurgente evitó que salgan 2 constituciones de la Asamblea Constituyente y al final se entrabó el tema y el año 2009, esto fue el 2006, 2007, 2008, febrero del 2009, fíjate que pasaron 4 años, que recién se hizo una aprobación de un nuevo texto de constitución que fue aprobado por referéndum con Manuel, el voto mayoritario de la población. disculpa, Manuel, te quería preguntar, las fechas que tú nos dices, ¿es desde la convocatoria o del inicio del trabajo de la Asamblea Constituyente? Desde el inicio, ¿no? La asamblea estaba programada para 6 meses, el año 2006,
Y llegamos al 2006 al finalizar con un conflicto en Sucre. La asamblea escapa de Sucre, o sea, les estoy contando lo que pasó. Escapa de Sucre, se reúnen en Oruro. Primero se reúnen en un cuartel, ¿no? Y las fuerzas conservadoras asedian el cuartel e impiden que se apruebe la constitución en ese cuartel, que no tenía el más dos tercios. Eso fue un terrible error de estrategia. Hubo muertos, se llamó la Calancha, hubo represión y luego escapan a Oruro, a otro departamento, y ahí se congela el texto de la Constitución. Y fue en el Parlamento, con fuerzas de oposición y del MAS, que negocian el texto. Entonces, la nueva Constitución que se ha aprobado no emerge en un 100% de la constituyente, sino emerge del Parlamento. Es decir, ya fue una Constitución negociada, pactada, manipulada, y los principales perdedores fueron el movimiento indígena y fueron algunas posiciones que se llevó a la constituyente para garantizar que este sea un verdadero proceso de cambio. Entonces, la Asamblea tuvo esos problemas. El texto de la Constitución, el nuevo texto, es híbrido, es un texto gatopardista, es decir, quiere cambiarlo todo, pero al final no cambia mucho o no cambia nada. Pero la gente lo aceptó, o sea, hubo un 64% de la población que el 2009 lo aprobó, pero prácticamente eso fue en un momento ya de aguda crisis. Entonces, ¿qué ha pasado con el modelo del MAS? ¿No? Y esa parte es importante que quiero explicar. ¿Qué ha pasado durante estos 20 años? Sube Evo Morales el 2005, ahora va a haber elecciones el 2025. Hay 20 años. Ha habido un gobierno transitorio, el de la señora Áñez, pero en realidad no cambió ninguna política del MAS, siguió manejando los mismos criterios. Entonces tenemos un ciclo de 20 años que está llegando a su fin. Fue un gobierno de izquierda, de pueblos indígenas. Fue un gobierno que tuvo alianzas muy fuertes con sectores cooperativistas que se dedican a la minería ilegal, aurífera, a la minería formal o minera. Este es un gobierno que ha hecho una alianza corporativa también con el sector cocalero, muy fuerte, y también con el agronegocio. Entonces, ha sido un gobierno que ha optado por hacer alianzas y dar espacios de poder a sus aliados. Entonces, si el sector cooperativista es aliado del gobierno, ha obtenido, por ejemplo, una ley donde no les cobran el IVA por su actividad económica, a cambio de votos. El movimiento indígena originario campesino, que es uno de sus principales sustentadores, ha obtenido a cambio de ello recursos del Fondo Indígena que se denominó, son 700 millones de dólares que ha recibido para la producción de alimentos y hubo lo que se denunció la gran estafa, es decir, no se aprovechó esos recursos, no se los invirtió en el tema de producción de alimentos, sino que se dilapidaron, fueron más o menos 1.000 proyectos que fueron corrompidos. Sus principales dirigentes han estado investigados, algunos encarcelados. Se lo acusó al mismo presidente Evo Morales de ser el principal responsable de la gran estafa. Pero mientras tanto se promocionó políticas de desarrollo del agronegocio, es decir, en la región de Santa Cruz, donde se dieron ventajas muy importantes al sector de la soya, que promueve los monocultivos a los sectores que producen caña de azúcar. Y los principales elementos que ha manejado el gobierno en términos de política económica en esta alianza corporativa ha sido, por ejemplo, la subvención de los carburantes. Si bien es una medida que beneficia a todos, porque con la subvención de carburantes no hay un incremento de los pasajes, de las movilidades, del transporte privado y público, que ahora sí se está empezando a mover. Eso ha beneficiado a la población. La otra política de subvención ha sido para el pan. En Bolivia todos comemos pan. Entonces se subvenciona 500 millones de bolivianos al año
en subvención de trigo, harina de trigo, azúcar y levaduras, que por lo general se importa de la Argentina. Bolivia no ha logrado un desarrollo agrícola importante, es decir, ni siquiera producimos el trigo que la gente come a través del pan. Todo es bajo subvención. Entonces, estas alianzas le han permitido subvencionar, por ejemplo, al sector cooperativista sus actividades, porque el diésel es subvencionado. El agronegocio ha sido un aliado muy importante del gobierno, porque ha recibido y recibe hasta el día de hoy la subvención del diésel. Aparte que les ha dado una serie de decretos y normas de arancel cero para poder importar, por ejemplo, maquinaria agrícola sin pagar impuestos de aduaneros. También hay la política de arancel cero a todo lo que son los agroquímicos, porque el tema de la soya transgénica está asociado a la producción con glifosato, con glufosinato de amonio, que es otra fórmula de la soya HB4. Y finalmente, todo lo que el gobierno les ha podido dar, les ha dado. El sector financiero es un sector que goza de muy buena salud. Entonces, ha obtenido ganancias muy importantes. ¿Qué es lo que ha sucedido con la economía del país? ¿No? Bolivia, con Evo Morales, le han reducido la deuda externa, ha entrado en condiciones insuperables, inmejorables, como ningún otro país o como ningún otro gobierno, perdón, de la historia del país. Le han rebajado la deuda externa casi a un monto muy simbólico. Ha entrado con los precios del petróleo más altos en la historia reciente y además con todo el monopolio estatal de la venta al Brasil y a la Argentina, dos mercados grandes asegurados. Ha entrado con una bonanza económica, los precios de la soya han estado muy altos, los precios de los minerales han estado en su tope el año 2013-2014. A partir del año 2015 hay una debacle y esta debacle ha generado que de tener reservas internacionales en el Banco Central de 15.000 millones, el día de hoy tenemos 50 millones de dólares de reserva en el Banco Central. El gobierno ha utilizado a los fondos de pensiones, a las AFPs, les ha prohibido hacer inversiones fuera del país y luego ha cambiado a las AFPs, las ha sacado y ha creado la gestora pública, que ahora es una entidad estatal que administra los recursos de los viejitos, ¿no? De los pensionados, y ha obligado que la gestora le preste plata al gobierno porque está en un momento de liquidez. Todo lo que te estoy diciendo ha significado el derrumbe de la economía del país y también ha significado el ocaso de un proyecto de izquierda indigenista que tiene una ideología media ecléctica, es una ensalada también. Tú no puedes caracterizar al movimiento al socialismo con precisión si es una organización izquierdista, indianista, marxista, maoísta, o Evo Morales andando con el Che aquí, o es guevarista, o qué diablos es. Al final es un gobierno que se ha ido degenerando y en la actualidad está atravesando una de las peores crisis. Esa es la situación y nosotros acá en Bolivia, para terminar esto y seguir conversando, lo que vemos que son como ciclos, ¿no? El MNR duró 20 años en el gobierno, el nacionalismo revolucionario, las dictaduras militares bordearon los 20 años, los gobiernos neoliberales han estado unos 20 años en el gobierno y el MAS ha estado casi 20 años. Por lo tanto, en Bolivia lo que se ve es que se está abriendo las puertas o las posibilidades para un cambio de ciclo, para que emerja otro tipo de pensamientos, otro tipo de proyectos políticos, y eso es lo que va a suceder en el 2025. Bien, bien, interesante. Gracias por en el breve tiempo habernos contado todo esto. Quisiera hacerte algunas preguntas. Tú lo decías, la gente esperaba que Evo resuelva la Asamblea Constituyente. Con esto, y es lo que hay una opinión extendida al mundo, esa es la información que hay, de que efectivamente Evo, quizás más que el MAS, voy a hacer este acento y ojalá tú me puedas corregir si no es correcto, Evo Morales tenía un gran ascendente en las masas populares bolivianas.
sí, trabajadoras, indígenas, en general en la masa oprimida en Bolivia, Evo representaba un camino, representaba un sueño encarnado en el liderazgo de Evo y también en el proyecto político. Me interesa preguntarte esto sobre todo por la última parte, cuando me cuentas que esta ensalada, ni siquiera rusa, esta ensalada que hay de vertientes ideológicas que estarían alimentando al MAS, y que quizás puede ser parte también del declive, si es que existe. Entonces, se nos decía la importancia de Evo, y esta hace muy poco tiempo se nos decía, la importancia del MAS es tan grande que incluso hoy día, que está dividido en dos liderazgos fuertes, es capaz de presentar proyectos que en el campo eleccionario podrían disputarse entre los dos el primer lugar en las próximas elecciones. Por tanto, la información que aparece es que no hay nada más allá que Evo Morales, que el MAS, y que todas las organizaciones populares estarían participando en MAS, que entiendo que es más movimiento que partido, ¿no? Todas estas cosas me gustaría preguntarte si es que es posible en esto. Yo me alejo un sí, poco, no hiciera alguna referencia justamente a un hecho importante que parece que está bastante olvidado, que es justamente el movimiento nacionalista revolucionario. ¿Ya? Los gobiernos del MNR, que ese proceso en Bolivia, qué significó, si tiene algún carácter de clase, a qué clase representaba, más bien, todo tiene carácter de clase, sí, y en lo mismo, el MAS hoy día, ¿a qué clase representa? Muchas preguntas juntas, vamos sí, viendo cómo lo conversamos. sí. Vamos a responderlo, ¿no? Evo Morales mató por sí mismo su propio proyecto, ¿no? Y él mismo se ha, eh, eh, se ha inviabilizado políticamente. Tal vez la frase es, el mejor enemigo de Evo es el mismo Evo Morales. El año 2010, fíjate, después que se aprobó la nueva constitución, hubo una movilización del TIVNIS, que eran pueblos indígenas que se oponían a la construcción de una carretera entre el departamento de Cochabamba y el Beni, que iba a conectar a Rondonia. Esto era parte de los proyectos IRSA, no sé si ustedes han debido de conocer en algún momento. Entonces, en medio del Parque Nacional Isiboro Secure, había pueblos indígenas que se opusieron y vinieron en una marcha. La marcha se sabía y tuvo una recepción popular muy importante en solidaridad. Pero a medio camino hubo una represión que se llamó la represión de Chaparina. Fue un error garrafal. Un gobierno que se reclamaba indígena realizó una represión brutal con policías, con la posibilidad de secuestrar en el camino a los indígenas, subir los aviones que la Fuerza Aérea los tenía listos, maniatados, se les puso masking o scotch en la boca a los indígenas y llevarlos nuevamente a sus lugares de origen. Eso marcó una ruptura. Se empezó a denunciar que este era un gobierno indígena que reprimía a indígenas. Luego vino el tema del Fondo Indígena, que ya te lo mencioné, un acto de corrupción de 700 millones de dólares hacia líderes campesinos que nunca invirtieron un solo dólar en proyectos productivos. Luego vino un caso que se denominó Zapata, una jovencita que aparecía vinculada a unos negociados con una empresa china, la CAMSE, donde se empezó a descubrir que ella era supuestamente la novia o la compañera de Evo Morales, pero fue un escándalo porque se supo que ella tuvo un hijo con Evo Morales cuando ella era menor de edad. Ahí empieza una primera acusación de varias sobre el tema de estupro, pero lo grave fue que la chica fue encarcelada y al final el niño que nació, estaba reconocido legalmente, no se sabe hasta el día de hoy cuál es su paradero. El año 2016 ya Evo Morales tenía que descansar un periodo electoral, porque la Constitución dice que puedes postularte a dos periodos. Había subido el 2005, estábamos en el 2016, las elecciones iban a ser el 2019. Entonces Evo Morales convoca un referéndum para modificar el artículo 168 de la Constitución con el argumento de que él tiene el derecho humano a la repostulación indefinida, algo muy parecido a lo que pasó o ha pasado en Nicaragua,
y él apela a una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que él mismo posesiona a esos magistrados, o sea que eran leales a él, y finalmente vamos al referéndum y pierde Evo Morales por todos los antecedentes que te había comentado. El referéndum se realizó el 21 de febrero del 2016 y a la fecha le denominamos el 21F. Evo Morales pierde el referéndum y por lo tanto no puede postularse a las elecciones del 2019. Sin embargo, Evo Morales no reconoce un referéndum constitucional que tiene carácter vinculante y que expresa la voluntad del soberano en las urnas. Evo Morales entonces saca una sentencia constitucional y luego plantea que sí o sí va a ir a la reelección y ahí es donde empieza la mayor crisis. La gente dice, se acuerda y dice, en la época neoliberal te conté que era una elección pactada. Pequeños partidos políticos, tres o cuatro tenían algo de votación, en el Parlamento elegían al presidente a su gusto haciendo pactos. Ninguno de esos presidentes se le ocurrió por su cabeza repostularse. Es decir, cumplía su mandato y entregaba al siguiente presidente. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿qué ha sucedido con Evo Morales para que se le meta a la cabeza de que podía ir a la reelección indefinida, vulnerando los principios incluso indígenas que hablan de la rotación del cargo, que hablan que este año me toca ejercer un cargo, el próximo año descanso o permito que otra persona vaya? ¿Dónde está el tema de la promoción de nuevos liderazgos? Entonces, llegamos al 2019 y el Tribunal Supremo Electoral, la autoridad electoral, decide desconocer el referéndum del 21 de febrero, que era de carácter vinculante, y lo inscribe a Evo Morales. En ese contexto se dan las movilizaciones más grandes que ha habido en el país porque la gente sale con la bandera, la tricolor, rojo, amarillo y verde, a manifestarse por la defensa del 21F y contra las decisiones arbitrarias que iba a ir a la repostulación. La Corte Interamericana saca una opinión consultiva y declara que en la Convención Americana de Derechos Humanos no existe la posibilidad mínima de reconocer como un derecho humano la reelección indefinida. Que Evo tenía que respetar lo que decía la Constitución, descansar un periodo y luego postularse. En ese periodo podía el MAS tranquilamente elegir otro candidato que por supuesto podía haber ganado, te puedo asegurar que mayoritariamente, y luego volver a Evo Morales. Pero él viola ese procedimiento. El 2019 nosotros ya participábamos en el Comité Nacional de Defensa de la Democracia y estuvimos presentes en esas movilizaciones por la defensa del 21F, por la defensa de la Constitución y además porque no se pisotee la democracia. Las movilizaciones fueron muy grandes y llegamos a las elecciones de octubre del 2020, del 20 de octubre del 2020, y resulta que en medio del recuento rápido, porque cuando tú vas a votar empieza a haber un recuento rápido paralelo al cómputo oficial, a las 8 menos 20 de la noche se suponía que a las 9:10 iba a dar el resultado preliminar. Y cortan desde el órgano electoral el sistema del TREP, cortan la transmisión rápida de datos y el día lunes, al día siguiente, anuncian que Evo Morales había ganado las elecciones cortando ese sistema de transmisión rápida. La gente, ¿qué dijo a eso? Hay fraude. Empezaron unas movilizaciones que duraron 21 días. Durante esos 21 días ha sido un levantamiento popular, insurreccional, han sido sectores populares y clases medias que han salido a enfrentarse en primer lugar, a los movimientos sociales del MAS, que han hecho una defensa, podríamos decir, semiarmada del gobierno de Evo Morales, con uso de dinamitas, piedras. Detrás de ellos estaban los policías y detrás estaba el ejército. Han sido 21 días con una convocatoria, un paro nacional indefinido, donde cada uno de esos estamentos se va quebrando. Los movimientos sociales se les acaba la dinamita, se tienen que replegar. A los 17 días de este levantamiento, la policía se repliega
y la población toma todas las unidades policiales, evita que los policías salgan y más bien hacen ollas comunes y se integran entre la población y los policías. Y al día 21, en la mañana del 10 de noviembre del 2020, el dirigente de la Central Obrera Boliviana, Guarachi, le pide a Evo Morales que renuncie. A los pocos minutos, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Calimán, le pide a Evo Morales que renuncie. Y empiezan a renunciar todos sus ministros, empiezan a renunciar los presidentes de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, y en la noche Evo Morales anuncia que para pacificar el país da un paso al costado. Hay un avión mexicano que ya lo estaba esperando en Chimoré, que es una zona del Chapare, donde hay un aeropuerto muy grande. El avión aterriza y Evo Morales sale con rumbo a México en una situación de extrema conflictividad y convulsión, ¿no? Eh, la mayoría de las personas en esa época no teníamos vocación de poder, es decir, todos los que habíamos salido y nos habíamos movilizado en defensa del voto, de la democracia, no teníamos la menor intención de tomar ese gobierno. Es más, se exigía que Evo Morales cumpla su mandato, ¿no? Pero ya cuando se llegó a ese momento, prácticamente nadie estaba en la posición de tomar ese gobierno. Pero sí hubo una fracción de la derecha que tuvo la intuición de que esos conflictos, si no se buscaba una salida, iban a terminar en un nuevo levantamiento popular, como hubo el año 2003, donde se sacó del gobierno a Gonzalo Sánchez de Lozada y tuvo que escapar en un avión a Estados Unidos. ¿Qué hizo la derecha de manera muy hábil? Se reunieron y vieron que había un vacío del poder. Todo lo que te estoy comentando es además para hacer teoría política. El vacío de poder, la capacidad insurreccional que hubo en Bolivia, ¿no? Cómo se le voltea a Evo Morales, un presidente con una base popular muy grande, cómo hay un levantamiento popular con una base también muy ancha. Entonces dicen, hay vacío de poder, el vacío de poder hay que llenarlo y deciden buscar a una persona que se haga cargo y ahí entra la señora Yanine Áñez y se abre el gobierno transitorio que lo dan como constitucional debido a la renuncia de Evo Morales. Si Evo Morales no hubiera renunciado, hubiera sido presidente hasta el 22 de enero del 2020 y el país hubiera entrado en una situación de una convulsión social con consecuencias inimaginables. Entonces, luego Yanine Áñez convoca elecciones, viene Luis Arce como el nuevo candidato del MAS y logra un triunfo un poco cuestionado del 55%, pero triunfo al fin. No vamos a cuestionar en este momento las cifras. Luis Arce vuelve con un 55% de votos, saca más que Evo Morales. Entonces, tú puedes decir que el segundo gobierno del MAS a la cabeza de Luis Arce tuvo más votación que Evo Morales, porque además había pasado el COVID-19, había pasado el gobierno de transición, que fue un gobierno corrupto, con muchos conflictos de por medio, y que la gente quería que Arce cumpla su promesa. Como él había sido ministro de Economía de Evo Morales durante los 16, 17 años que estuvo Evo Morales, entonces la gente dijo, este tipo va a solucionar la crisis. Sube Luis Arce y fíjate que ahora estamos terminando la gestión de Luis Arce ya con una crisis económica desatada, donde prácticamente toda la acumulación que hubo, acumulación de capital estatal, que fue apropiada por el MAS, fíjate las categorías que te estoy planteando. No te estoy diciendo que fue un gobierno que socializó la riqueza. No, acá ha habido una acumulación estatal de capital en magnitudes muy grandes que posibilitó que una fracción del movimiento al socialismo se convierta en una nueva élite política, azul le llamaremos, que generó el nacimiento de nuevos propietarios o de gente muy adinerada que ha hecho mucha plata durante estos 20 años y que han ido desplazando del gobierno a los sectores oligarcas tradicionales.
Cuando tú me preguntas cuál es la composición de clase del MAS, es híbrida, es mixta, es polivalente. Ellos responden a sus propios intereses, desde Evo Morales a los otros. Ahora, respecto a lo que tú comentas, el MAS en este momento está dividido en cuatro fracciones. Evo Morales, Luis Arce le ha quitado la sigla del MAS a Evo Morales, le ha expropiado con maniobras de por medio. Evo Morales acaba de renunciar y se ha aceptado su renuncia al movimiento al socialismo. Ya no es más militante del MAS y ha hecho el acuerdo con otro partido que se llama Frente para la Victoria para ir a estas elecciones. Tiene el peligro de ser inhabilitado, porque Luis Arce controla al Tribunal Constitucional Plurinacional, controla al Tribunal Supremo Electoral, y Luis Arce quiere inhabilitar a Evo Morales, porque Luis Arce está compitiendo, va a entrar a estas elecciones a nombre del MAS. Entonces, su principal contrincante es Evo Morales. Fíjate que entre ellos se están destruyendo. Hay un tercer candidato, Andrónico Rodríguez, un dirigente cocalero joven que no va a tener ni el tiempo ni la estructura para lograr una candidatura fuerte. Y David Choquehuanca, que es el vicepresidente, que también tiene su propia organización, se llama Morena, y también probablemente se va a lanzar. Entonces, lo que te puedo decir es que estas cuatro candidaturas están caminando hacia el abismo electoral. No creo que ninguna de ellas logre por sí solas superar el 15-18% de la votación. Si se juntan, llegarán a un 30-35% y tienes un 60% que es voto opositor. Y ahí hay otras peleas, ¿no? Otros proyectos que se están incubando, pero ese es más o menos en resumen lo que ha sucedido este tiempo. Complejo. Mira, diría un poco brevemente quizá, o si no si es necesario extenderse, veremos, pero al 2019. Al 2019 en función de la situación que se produce, porque los sectores de la izquierda progresista, socialdemócrata, algunas socialdemócratas más de izquierda en América Latina, defensores del socialismo del siglo XXI, han planteado que efectivamente lo que hubo en 2019 no es un movimiento popular, sino que un movimiento más bien influenciado por los sectores oligarcas, neoliberales de Bolivia, un movimiento que ha sido manipulado. Porque efectivamente defendían la victoria electoral de Evo, y que esto en realidad era un golpe de Estado que se le estaba produciendo contra Evo Morales y contra el proyecto del MAS, que sería un proyecto, contrariamente a lo que hemos estado conversando, un proyecto progresista, un proyecto de cambio que se apunta al socialismo andino, en que los pueblos indígenas habrían recuperado parte importante de sus derechos y parte importante del poder. Bueno, Bolivia es un estado plurinacional, lo que ya aparece como un avance, eh, y que efectivamente también el tiempo, estos 16 años de gobierno de Evo Morales, 16 creo que son, ¿no? Si no me equivoco, 16 de Evo, habrían significado un desarrollo económico en la estructura boliviana mucho mayor que el de los precedentes 60, 80 años. Efectivamente, había habido un salto económico en Bolivia, producto de las políticas populares y redistributivas del MAS y de Evo Morales. Entonces, habría habido un éxito económico reconocido por incluso sectores de la derecha. eh, Había un fraude electoral o un no reconocimiento de elecciones por parte de la derecha, habrá que discutirlo, y un movimiento que es manipulado por los sectores restauracionistas, por la oligarquía cruceña, creo que nos dicen, y que, por tanto, desmienten el carácter popular del lanzamiento de estos 21 días del 2019. Interesante tu pregunta, ¿no? Porque nosotros hemos sido parte de la dirección del movimiento a los 21 días, ¿no? Yo, acuérdate que al inicio del O más programa bien me he surgente. presentado como ex, sí, como ex miembro del CONADE. Mm. Y el CONADE ha sido la organización que ha convocado al paro indefinido contra Evo Morales. Entonces, me das la posibilidad de aclarar y de señalar que por nuestras venas no corre ni un milímetro de derecha, hermano. Pero sí lo que ha pasado es que ha habido una disputa al interior del proceso boliviano que ha terminado con la derrota de Evo Morales. Ahora,
¿Por qué un líder tan fuerte, no, puede ser derrotado en las calles? Esa es una de las preguntas que hay que hacerse. Porque si fuera un golpe de Estado, el factor desencadenante hubiera sido el factor militar. Y los militares se retiran de la escena. Es decir, cuando se dan las movilizaciones de los 21 días y al día 17 la población toma las EPIs, las unidades policiales, porque ellos mismos ya estaban agotados, 17 días los policías estaban en las calles sin ducharse, sin comer bien, con las mismas botas, imagínate, durmiendo en la calle defendiendo un gobierno que se estaba cayendo a pedazos. Entonces, cuando se llega al día 21 y el general Calimán decide pedirle la renuncia a Evo Morales, el ejército no toma ninguna acción contra el gobierno de Evo Morales, se repliega porque sabía que ya había sido rebasado incluso el ejército por la población. Una intervención militar del ejército o las Fuerzas Armadas iba a ser un baño de sangre inútil y no iban a lograr doblegar a la ciudadanía que estaba en las calles. Entonces, es un primer elemento. Espérate, dos cosas. Respecto al tema Dos cosas económico, que me parecen importantes ahí, ¿eh? Entonces, dale, me dale. parece súper importante, efectivamente. Tenemos una Fuerza Armada entonces que reconocen la envergadura masiva popular del movimiento, por tanto se reconocen después de 21 días incapaces de aplastar este movimiento a menos que sea con un baño de sangre. ¿Cierto? Pero estas Fuerzas Armadas no estarían dispuestas, por tanto, a ejercer este baño de sangre, y esto sería porque son Fuerzas Armadas distintas, nuevo tipo, Fuerzas Armadas más comprometidas con el pueblo boliviano, o únicamente puede ser una combinación también, porque la fuerza popular expresada ahí rebasaba las posibilidades de control. Sí, es lo segundo, ¿no? Cuando tú ves que todo el dispositivo del Estado se quiebra, una movilización era un paro indefinido de 21 días, donde prácticamente, por ejemplo, yo para salir de mi casa tenía que y llegar al centro, tenía que cruzar por unas 30 o 40 barricadas. Todas las calles de la ciudad de La Paz y el Alto, todas tenían barricada. No podías pasar sin el control de la población. Y en el centro se estaban dando las movilizaciones con enfrentamientos. Y las Fuerzas Armadas, por supuesto que calcularon, ¿no? Si algún momento hubieran tenido posibilidades de aplastar el movimiento ciudadano, lo hubieran hecho, pero no, no había condiciones. Ahora, que las Fuerzas Armadas han cambiado, que al interior de ellas no es la Fuerza Armada de los 70, fascistizada, orientada por la doctrina de la seguridad nacional, eso te acepto. Que hay adentro, a partir de la generación de Evo Morales, han ingresado eh, campesinos, sectores populares a las Fuerzas Armadas y que actualmente son capitanes, mayores, coroneles, que probablemente simpatizan incluso con Evo Morales, no te lo niego. Pero el accionar institucional tenía un mando y ese mando no pudo revertir este proceso. Respecto al tema económico, como te dije, hubo un ascenso muy alto hasta el 2013, 2014, donde todos los factores confluyeron para tener una economía que andaba sobre ruedas. Y luego a venir la debacle. Entonces, en términos económicos, nosotros tenemos que tener la capacidad de discernir lo que fue el inicio de Evo Morales, su gobierno, esta acumulación estatal de capital, acompañada por el sector privado y el sector transnacional, y la caída. La inversión extranjera privada en Bolivia tiene el mismo ciclo. Entonces, eso señala que a la inversión extranjera privada a veces no le interesa quién está gobernando, sino el precio alto de los commodities, las materias primas, hace las inversiones y cuando ve que el modelo se cae, se retira. Y eso es lo que ha pasado sobre todo en el sector petrolero. Entonces, en este momento, los datos, para que ustedes más o menos tengan alguna idea. Importamos diésel y gasolina, y es una importación para mantener la subvención que responde a un modelo ideológico y no tanto a un modelo de conocimiento económico. Pero eso le da estabilidad al gobierno, un gobierno que se está cayendo. Por el otro lado, hemos tenido un boom de las exportaciones en minerales, en soya, y eso también está un poco en crisis. Ahora, se han beneficiado sectores muy importantes, no los sectores tradicionales, sino los nuevos emergentes sectores
como el tema de los cocaleros, que tienen un vínculo directo con la producción de cocaína. Tenemos grandes fortunas que se han amasado del sector de la minería aurífera, que con la minería cooperativizada da unas regalías que son una lágrima para el país. Tenemos un enriquecimiento del agronegocio que cada año se atreve a quemar millones y millones de hectáreas en la parte amazónica. Fíjate, te doy un dato. El año pasado, el 2024, en Bolivia, se han quemado 14 millones de hectáreas de bosques y zonas de pastizales para que puedan ingresar más vacas y se puedan ampliar los cultivos de soya transgénica. Es decir, ¿cómo me explicas que un gobierno de izquierda, un gobierno indígena, tolere y permita eso? ¿No? Una quema despiadada de nuestros bosques para ampliar la frontera agrícola, con un pago de impuestos que es nominal, ridículo, no pagan impuestos el sector del agronegocio. Entonces sí, se ha hecho mucha plata. La pregunta Disculpa, es, disculpa por el aire de nuevo. El agronegocio, que es privado, no paga ¿sí? impuestos. No damos No impuestos sobre las pagué ganancias, no paga impuestos. nada. ¿Sabes por qué? Porque ellos se han pegado al movimiento campesino que paga el RAU, el régimen unificado agropecuario, que es un impuesto simbólico. El Estado boliviano no le cobra impuestos a la propiedad campesina. Entonces, como los empresarios también se dedican a la producción de alimentos, son agropecuarios, entonces también se han pegado ahí y, por ejemplo, de la cantidad de impuestos al año, el sector agropecuario paga el 0,004% de impuestos. Es decir, nada, es nominal. Por el otro lado, tienen todas las ventajas de créditos, todo lo que te he comentado. Aparte que son ecocidas, son incendiarios, el gobierno del MAS no ha abrogado el paquete de normas incendiarias. Entonces, todos los datos que te estoy dando conforman lo que se puede denominar el entramado de la lucha de clases en Bolivia, que no es claro, no es explícito. No vas a encontrar bandos definidos, todo está entremezclado en Bolivia y por lo tanto es más complejo, digamos, ¿no? Poderse ubicar y analizar. Ahora, lo que sí yo te digo es que Evo Morales y el MAS tienen un tremendo prestigio internacional. Mm. No es la primera vez que escucho lo que tú me dices y sé por otras personas, otras organizaciones, que la perspectiva, la visión que tienen es la del MAS a nivel internacional. Y eso ha generado un aislamiento de nosotros. Hemos estado condenados durante 16 años por el socialismo del siglo XXI y todos sus aliados y componentes al mayor aislamiento político posible. Y por eso mismo nosotros hemos prácticamente crecido, desarrollado con nuestro pequeño aporte o ningún aporte, como quieran verlo, en absoluto aislamiento, pero hemos tenido la capacidad de seguir avanzando porque creemos firmemente en lo que hacemos. Perfecto. Entonces, esta frase cuando termina me permite hacerte esta otra pregunta. ¿Qué es Patria Insurgente? ¿Desde cuándo existe? ¿Cuál es su proyecto político? ¿Se ubica ideológicamente? ¿En qué aspecto, en qué espectro de la definición ideológica? Sí, perfecto. Mira, en Bolivia hubo un proyecto armado con el Che el año 67, funda el ELN. En Teoponte fue la segunda guerrilla en 1970, que fue una inmolación heroica de un grupo de jóvenes que venían de la democracia cristiana revolucionaria, algo interesante en la vida política del país. Y luego el ELN prácticamente hace resistencia a las dictaduras militares, se superdivide y prácticamente para la época neoliberal se crea varias organizaciones como la Coordinadora 4 de Marzo, el BPP, ¿no? Todas ellas fundan el Eje de Convergencia Patriótica y posteriormente, ya para el inicio del gobierno de Evo Morales, conformamos Patria Insurgente. Hemos tenido una participación sustancial en la Asamblea Constituyente, en la refundación del CONADE y en las movilizaciones que ha habido el año 2019 y hasta el día de hoy estamos luchando por la democracia. Sin embargo, el día de hoy sabemos que todo eso es insuficiente
y hemos optado por lanzarnos a la candidatura a la presidencia. Estamos haciendo acuerdos con otras organizaciones políticas que tienen sigla y vamos a participar de las elecciones del 2025 y seguramente obtendremos algún resultado que luego habrá oportunidad de evaluarlo. En este contexto, nosotros nos presentamos como una alternativa al movimiento al socialismo, pero también como una alternativa a todo el bloque de los partidos neoliberales que actualmente se están reorganizando al influjo de la democracia. Y nosotros creemos que en Bolivia el terreno político es muy fecundo, así como no hay posibilidades de un bipartidismo. Tampoco hay posibilidades del partido único que durante estos 20 años el movimiento al socialismo quiso imponer al país, excluyendo toda posibilidad de divergencia, toda posibilidad de pluralismo, toda posibilidad de divergencia ideológica, política. Y finalmente el proyecto del Partido Único del MAS no lo pudo imponer, pese a que tiene el monopolio de la Central Obrera Boliviana, de las principales organizaciones campesinas, y ejerció la división y la suplantación de liderazgos de aquellas organizaciones que no estaban a favor del MAS. Entonces, en este periodo, nosotros vamos a asistir a las justas electorales generando una tercera corriente y esperemos que nos vaya bien y que podamos llegar a ser gobierno para imponer un gobierno de renovación, de transformación del Estado en base a la gestión del conocimiento con manos limpias, es decir, sin un acto de corrupción, sin tener candidatos procesados judicialmente ni acusados de absolutamente nada, porque durante estos años no hemos manejado la cosa pública, no hemos sido autoridades electas, venimos de las calles, venimos de la lucha social, pero además venimos de la construcción de teoría y de conocimiento. Todo lo que te he hablado está refrendado además en el plano teórico. Todo lo que te digo lo escribimos, lo documentamos a través de videos, tenemos una posición oficial. En nuestra página patrinsurgente.org tiene más de 23 millones de visitas, por ejemplo, y eso muestra que tenemos una llegada nacional e internacional muy fuerte pese al bloqueo del socialismo del siglo XXI. Y, mira, no, tratando de ver el nombre, ustedes se llaman Patria Insurgente y postulan que los cambios en Bolivia, los cambios necesarios, entiendo, plantea una verdadera democracia sin corrupción. Esto sería a través de, a pesar de llamarse o llamándose Patria Insurgente, a través del camino institucional, electoral, a través de la participación en las A elecciones. ver, Y por tanto, la democracia boliviana eh, permitiría, o la estructura de clase en Bolivia permitiría una transformación desde la misma institucionalidad. a ver, te lo aclaro. Nosotros tenemos un proyecto de poder y de contrapoder, ¿no? Entonces nosotros somos muy conscientes en Bolivia que el espacio democrático en este momento está aperturado al cambio. Es decir, hay una institucionalidad debilitada durante estos 20 años y el que logre el apoyo de la población puede llegar a ser gobierno. Es decir, estamos en el momento, no sé, te diría previo a que Allende suba, previo a que Hernán Siles y el UDP suban. La democracia tiene esa posibilidad de recambio. Pero al mismo tiempo somos conscientes de que necesitamos un proyecto de contrapoder en caso de que no se dé esta vía democrática y las posibilidades de un levantamiento popular vuelvan a estar presentes en Bolivia, porque eso es una constante en la historia del país. La posibilidad de que las elecciones no se realicen de forma regular y con el respeto a las reglas democráticas podría llevarnos a la situación de un levantamiento popular por la crisis económica también que estamos viviendo. Y nosotros trabajamos con las dos vertientes, ¿no? Es decir, somos un proyecto de poder en el terreno electoral con participación de la población y también somos un proyecto de contrapoder en caso de que la situación se desborde. Perfecto. ¿Y el poder, a qué apuntaría? Te pregunto, y es un poco con la vertiente ideológica o con el programa, con el proyecto. ¿Está cercano al socialismo andino? ¿Es anticapitalista? ¿Es profundización de la democracia capitalista? ¿Capitalismo menos salvaje?
Mira, yo he mencionado una palabrita bien importante, ¿no? La gestión del conocimiento. Es decir, nosotros consideramos que el país de Bolivia es un país tremendamente atrasado, sumamente dependiente, y la gestión del conocimiento a nosotros nos tiene que permitir tomar el control de la economía, tomar el control de la producción y aplicar el conocimiento para la transformación en ámbitos científicos, tecnológicos, con criterio propio, pero además con alianzas internacionales. Bolivia puede ser un país que se puede transformar generando una economía, y la Constitución Política del Estado lo dice, mixta, porque es una economía estatal, privada, cooperativista y comunitaria o campesina. Durante estos años no se ha activado la economía campesina, nosotros lo vamos a hacer, porque Bolivia, como Chile, como el Perú, tiene ecosistemas variados, una enorme potencialidad de producción y de exportación de alimentos, rompiendo el tema de los monocultivos que te estaba comentando. Tenemos una capacidad de producción de minerales muy grandes, pero no transformamos nada, no le damos valor agregado, seguimos exportando materias primas. Durante la nacionalización de la GALF y los primeros años de YPFB, Bolivia tenía 16 taladros y tenía la capacidad en sus funcionarios públicos de poder explorar y cavar pozos petroleros con resultados importantes y exitosos. El día de hoy Bolivia es como si hubiéramos retrocedido al medioevo. No podemos ni siquiera explorar un pozo petrolero. Bolivia no tiene la capacidad, por ejemplo, ni de transformar el litio, teniendo la principal reserva a nivel global. No tenemos la posibilidad ni siquiera de producir nuestros propios alimentos sin la importación de insumos, agrotóxicos, maquinaria agrícola, es decir, no producimos maquinaria agrícola, nada. Lo que nosotros estamos planteando es una revolución desde el Estado a partir del conocimiento, y el conocimiento, tú me vas a confirmar lo que te digo, se aleja un poquito de la ideología, ¿no ve? Si bien el conocimiento, el saber científico nace de la ideología, pero también la critica, porque el conocimiento científico te plantea que hay cosas ideológicas que no hay que meterlas al programa ni a la transformación del Estado. Entonces nosotros, más que caminar por lo que tú me has preguntado, por temas ideológicos, capitalismo, no capitalismo, no, nosotros vamos a ir por el tema del conocimiento, indicando que la parte ideológica es complementaria, pero necesitamos fervorosamente transformar el país y lograr desarrollo que puede ser, como te digo, privado, puede ser estatal, puede ser cooperativista o puede ser indígena, originario, campesino, o la sinergia de todos esos cuatro factores que te estoy mencionando. Perfecto, entonces podría ser de alguna forma recuperar el proyecto original del MAS, evitando la corrupción, evitando el surgimiento de nuevas élites, porque entiendo que ocurría, después de escucharte, lo que yo traduzco es que había una suerte de clientelismo en los gobiernos del MAS que ha logrado hacer surgir una casta, clase, no sé a qué característica podrá tener, pero nueva que no es la oligarquía tradicional, pero que han concentrado capitales suficientes y poder, pero que se ha visto privilegiada como casta, y no el pueblo boliviano. Así es volver a las bases del proyecto que le dio nacimiento al MAS. El MAS cuando subió al gobierno prometió, por ejemplo, soberanía alimentaria. Ahora somos un país que importamos alimentos porque el modelo económico ha fracasado en la generación de alimentos. Peruanos, chilenos, argentinos, brasileros. Entonces, planteó el tema de la industrialización del país, no lo cumplieron. Entonces, hay una serie de aspectos que vienen de ese viejo programa que deberíamos reivindicarlo, recuperarlo, pero también viene de parte de los pueblos indígenas que durante estos 20 años han sido marginados, han sido utilizados únicamente como apoyo social, reivindicativo, pero que en el fondo no han logrado una administración de sus propios territorios con autonomía. Acuérdate que la Constitución no solo habla de un Estado plurinacional, habla de Bolivia en 12 dimensiones, que es un Estado social de derecho, que es un Estado autonómico, que es un Estado descentralizado, que es un Estado plurinacional, que es un Estado comunitario. O sea, ¿te imaginas las dimensiones que durante estos 20 años
el mismo Estado se ha privado de desarrollar, privilegiando una palabrita, Estado plurinacional. Cuando nosotros, si llegamos al gobierno, vamos a implementar todas esas dimensiones. Necesitamos el Estado social de los derechos de los trabajadores. Necesitamos el Estado autonómico, que no es lo mismo que el federalismo de la derecha, pero necesitamos que las regiones se autogobiernen. Necesitamos un Estado descentralizado, necesitamos un Estado de derecho, que se respeten pues las instituciones de la democracia y no las subordines a los intereses de un partido político y de intereses de una élite política. Necesitamos desarrollar al país y ese es el compromiso que estamos y la gestión del conocimiento es nuestro plan de gobierno. Queremos que en Bolivia los científicos hagan políticas públicas, eso te lo puedo resumir. Y los científicos, tú sabes muy bien que no son independientes, que no son tampoco ajenos a los conflictos sociales, y nosotros confiamos que la gestión del conocimiento va a sacar a Bolivia del atraso en el que estamos. Perfecto. Y en este proceso, entiendo que ustedes piensan que tienen probabilidades ciertas de lograr la presidencia. Te preguntaría, ¿tienen otros Sí. aliados? ¿Cuál es el arco de alianza que tienen? Eventualmente, en una presidencia de ustedes, intentarían con estos sectores, con estos cuatro sectores del MAS, tejer acuerdos políticos, alianzas, y para terminar, un proyecto de transformaciones como el que está planteando, ¿podría provocar alguna reacción de la oligarquía y de las Fuerzas Armadas bolivianas? A ver, lo primero, ¿no? La gente con la que estamos yendo quiere renovación absoluta. Entonces, cuando tú te lanzas a una campaña y dices renovación, no puedes al poco tiempo romper tu promesa y buscar puentes con los que han gobernado el país, sean estos de la derecha, neoliberales o del MAS. Vamos a lanzarnos a un proyecto de renovación, porque nosotros tenemos un ejército de reserva que son las clases medias, intelectuales, los sectores populares, a los cuales queremos hacerlos gobierno, pero no con la metodología que utilizó Almaz. Es decir, el próximo gobierno va a ser un gobierno con las puertas abiertas en la planificación del desarrollo para que ONGs, universidades y la gente que produce ciencia, conocimiento y proyectos de desarrollo hagan gestión en la planificación. Entonces, no nos interesa aliarnos con ninguna de las fuerzas que ha estado gobernando hasta ahora el país. La gente los critica a todos ellos, los condena a todos ellos. Claro, tienen algún apoyo, pero la mayoría de la población va a entender que un proyecto de renovación va a tener que prescindir de los que manejaron la cosa pública de una manera tan mala en el país. Entonces, por esa vía vamos a caminar. Ahora, respecto a las reacciones, no sé, lo veremos, llegaremos al gobierno y veremos qué es lo que pasa, pero nosotros consideramos que tenemos que tener una tremenda flexibilidad táctica y estratégica, tenemos que tener una capacidad también de negociación y de amortiguar los factores que desestabilizan al gobierno. El principal es el tema económico, pero también vamos a tener que generar una nueva metodología de funcionamiento de las organizaciones sociales. Es decir, nosotros vamos a plantear que tiene que haber una verdadera democratización de todos los sindicatos. Hasta el día de hoy, el MAS lo que ha planteado es un monopolio de los sindicatos, es una relación entre el partido y el sindicato, una correa de transmisión vertical, prebendal. Nosotros vamos a romper eso, queremos que las organizaciones sean libres, que elijan a sus dirigentes, que vuelva a retornar el debate político que era extraordinario en Bolivia, ¿no? La Federación de Mineros, las organizaciones campesinas, sus congresos, era una cátedra de debate político donde los dirigentes de izquierda iban incluso a aprender de lo que es debatir en las bases, ¿no? De cómo tomar decisiones. Queremos que florezca nuevamente la democracia en las bases y por eso mismo vamos a replantear que el Estado tiene que cortar esas relaciones servidumbrales que tanto daño nos han hecho. Las organizaciones sociales, sindicales tienen que tener independencia, capacidad de movilización, capacidad de demandar al nuevo gobierno sus reivindicaciones y con ellas tenemos que construir lo que nosotros denominamos los micropoderes que en otro momento seguramente vamos a poder explicar. Perfecto. Manuel, muchas gracias. Espero que otra ocasión puedas explicarnos un poco cómo van a enfrentar esta contienda electoral,
qué perspectivas van teniendo, pero ahora se nos acaba como el tiempo. Eh, Te agradezco y agradezco a las personas, a los compañeros que nos están escuchando. Pueden hacernos preguntas, las vamos a hacer llegar para poder tener respuestas. Y te invito a poder despedirte y dar las últimas palabras, al menos por esta ocasión. Veamos si seguimos conversando prontamente. Sí, muchas gracias. Y yo termino mostrando mis manos, ¿no? Estas son manos de personas que no estamos en ningún acto de corrupción, no tenemos ninguna responsabilidad con la gestión del Estado. Venimos desde abajo, queremos ser gobierno y también tenemos un proyecto de contrapoder para seguir luchando y esperemos que nos vaya muy bien, tanto en las elecciones como en las calles, porque así hemos nacido y así vamos a terminar como proyecto histórico. Muchas gracias. Gracias de nuevo, Manuel, un abrazo y agradecimiento de nuevo a todas las personas, a todos los compañeros y compañeras como decía, que nos escuchan, que están participando con nosotros. Esperamos que efectivamente, como para nosotros, esta conversación haya sido útil, más allá de las divergencias que podamos tener. Lo importante es conocer, ¿no es cierto?, nuevos proyectos que se están desarrollando en nuestro continente, podamos estar atentos, saber adentrarnos, comprender las luchas que se están desarrollando en cada parte de nuestro continente importante porque entendemos que la alternativa continental tendrá que ser hermanada o si no por separado, efectivamente es muy difícil que en esta época los pueblos vayan avanzando. Manuel, un abrazo, compañeras, compañeros, nos estamos viendo prontamente, saludos afectuosos, saludos rebeldes y nos vemos muy, como decíamos, muy prontamente. Muchas, muchas gracias.